Escucha, Señor, y respóndenos. Salva a tus siervos que confiamos en ti. Ten piedad de nosotros, Dios nuestro, pues sin cesar te invocamos. Salmo 85. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos y hermanas, qué bueno poder encontrarnos nuevamente este domingo aquí junto al altar del Señor. Hemos iniciado la Santa Misa con ese salmo, es tiempo de ponerse de pie, es tiempo de alabarte, Señor. Lo necesitamos y cada domingo, qué bueno que tengamos la misa, una oportunidad para ponernos de pie con nuevas fuerzas y seguir caminando. Hemos recordado con el canto de entrada la visita del Papa Francisco a nuestra tierra, Iquique. Ya lo van a saber por qué. Que en espíritu entonces de oración, de alabanza, podamos participar de esta Santa Misa. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestras faltas. Y juntos rezamos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es bueno, el que es rico en misericordia, nos perdone y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu Divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Dios y Padre nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos nosotros saber amar lo que tú nos mandas y anhelar lo que tú nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora sentémonos para escuchar palabra de Dios, que el Señor nos enseñe, nos oriente, nos regale esperanza. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a Sebna, el mayordomo del palacio.
Yo te derribaré de tu sitial y te quitaré de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor, Eliaquim, hijo de Hilquías. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja. Pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David, y lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu amor es eterno, Señor. Todos. Tu amor es eterno, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre. Tu amor es eterno, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Tu amor es eterno, Señor. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Tu amor es eterno, Señor. No abandones las obras de tus manos. Tu amor es eterno, Señor. Bendíceme, Padre. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies el Evangelio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. 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 Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra
será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. 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 Muy queridos hermanos y hermanas, cada domingo tenemos la oportunidad preciosa de escuchar palabra de Dios, y ya lo hemos comentado en otros domingos. Es la primera parte de nuestra celebración eucarística, la mesa de la palabra a la cual todos nosotros estamos invitados. Y ya les he dicho en otra oportunidad, por eso lo importante, cuando vamos a misa y cuando volvamos a la misa, poder llegar siempre a tiempo para escuchar con atención lo que Dios quiere decirnos. Y en su palabra el Señor nos consolará, nos orientará, nos mostrará caminos, nos hará ir descubriendo el misterio grande de la fe, el misterio de ser creyente, el misterio de ser iglesia. En alguna oportunidad también lo habrán escuchado, pero es bueno recordarlo. En esta parte de la misa, de la liturgia de la palabra, cómo nosotros tenemos la oportunidad de ir escuchando de manera ordenada la palabra de Dios. Este año estamos escuchando el Evangelio de San Mateo, es decir, a lo largo de este año, los domingos que llamamos del tiempo ordinario, vamos a escuchar prácticamente entero el Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio que acabamos de escuchar, lo escucharemos en un domingo del año 2023, en 3 años más, porque el próximo año nos corresponderá San Marcos, el subsiguiente San Lucas, y volveremos después a San Mateo. Y así entonces hemos venido leyendo en orden el Evangelio de San Mateo. Si ustedes van a su Biblia, si van a su Evangelio y recuerdan los Evangelios del domingo pasado, hacia atrás vamos a ver cómo con aquel orden hemos ido escuchando la palabra de Dios. Y tuvimos el Evangelio sobre las parábolas, y tuvimos el Evangelio de multiplicación del pan, aquel de calmar la tempestad. El domingo pasado la mujer que en esa tierra pagana le pide al Señor que tenga misericordia de su hija. Y es lo que sigue el Evangelio que hoy día acabamos de escuchar. El Señor está en tierra pagana, donde no vivían los judíos. Por lo tanto, como que podían hablar con mucha tranquilidad y con mucha confianza. Y fue en ese lugar donde el Señor, reunido con los apóstoles, le hace aquella pregunta. A ver, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué es lo que ustedes han oído hablar? Y los apóstoles comienzan a contarle: Señor, la gente habla cosas estupendas de ti. La gente cree que tú eres nada menos que Jeremías, uno de los profetas, o Juan el Bautista. Es decir, tenían una muy buena idea del Señor, porque ellos, claro, se acordaban de aquellos héroes del Antiguo Testamento, de ese Juan Bautista que hacía poco habían conocido, y de alguna manera lo unían con el Señor. Tenían una muy buena idea de Jesús, de la persona del Señor, pero no tenían ciertamente claro quién era el Señor. Por eso ese diálogo ahora del Señor con los apóstoles. Ustedes con sinceridad, sin miedo, nadie nos está escuchando, ningún judío les va a venir a acusar ni les va a venir a tirar piedra por lo que ustedes puedan decir. ¿Quién dicen que soy yo? Ya no lo que ustedes han escuchado, sino ustedes que me conocen, ustedes con los cuales he caminado, ustedes a los cuales yo llamé, ustedes que son mis amigos. ¿Qué dicen de mí? Y la respuesta llena de cariño, la respuesta impetuosa de aquel Simón: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Sí, ese Simón, y se lo dirá el mismo Señor,
ha descubierto, no por una gracia suya, sino por un don de Dios que le ha iluminado la mente y el corazón, ha descubierto que ese Jesús de Nazaret no es un hombre cualquiera, por extraordinario que pudiera ser, sino que es el Mesías, aquel a quien estaban esperando, que es el Mesías a quienes todo el pueblo de Israel anhelaba, que en definitiva es el Salvador, es el Cristo, es el Hijo del Dios vivo. Y cómo el Señor le mirará con cariño y le dirá eso que hemos escuchado y que sabemos. Y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que tú acabas de decir no lo has dicho por tu cuenta, sino que tú has sido iluminado por lo alto. Ahora yo te invito a que tú puedas participar entonces de lo que es mi misión. Yo lo que son mis poderes, lo que yo tengo por ser el Hijo de Dios, lo que yo tengo por ser el Mesías, te lo comparto a ti. Y ahí entonces entendemos la primera lectura que escuchábamos. Nos hablaba de un episodio del pueblo de Israel donde el Señor por medio del profeta coloca a un nuevo administrador ahí en la casa del rey y le dice, y a ti te daré las llaves, y a ti te daré poder para que tú te preocupes de mi pueblo. Pues bien, eso que Dios había hecho en el Antiguo Testamento con aquel empleado del rey que lo había elevado y le había dado como tanta responsabilidad y que se cuidara de aquellos ciudadanos, es el poder infinitamente más grande que el Señor le entrega a este hombre, este pescador de Galilea, y le dirá, y yo te digo, tú eres Pedro, ya no te llamarás Simón, sino que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por los apóstoles, San Pablo nos va a hablar que Cristo Jesús es la piedra angular, que Cristo Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos, pero que se ha convertido en la piedra fundamental. Por eso ya le decía, como el Señor le dice, mira, lo que yo tengo en propiedad, te lo traspaso a ti. Sí, porque el Señor en definitiva ahí con los apóstoles ya estaba fundando la iglesia, ya estaba fundando ese nuevo pueblo que ciertamente iba a necesitar un guía, iba a necesitar a alguien como responsable, alguien a la cabeza. Por supuesto que el Señor nos regalaría su Espíritu Santo para que iluminara y guiara la vida de la iglesia, pero Dios cuenta con la mediación humana, Dios cuenta también con nosotros y Dios nos tiene mucha confianza, como en esa oportunidad y a lo largo del tiempo, esa confianza se la ha dado a Pedro, se la dio en esa oportunidad a Pedro. Y tú le dices, lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, le entrega un poder tan grande, pero que es un poder precisamente en bien, en beneficio de toda la comunidad de la iglesia. Por eso les decía entonces que entenderíamos por qué comenzamos la misa de hoy recordando la visita del Papa Francisco a Iquique, porque bueno, el Papa Francisco es el sucesor de Pedro y nosotros como creyentes, cristianos, católicos, siempre vamos a querer mucho la persona del Papa, quien quiera que sea en el tiempo. Muchos de nosotros hemos conocido ya varios papas, pues bien, pero sabemos que es Pedro y que es aquel que es la cabeza visible de la iglesia y que es un hombre que tiene sobre sus hombros una responsabilidad enorme de guiar a la iglesia, de guiar a la comunidad creyente, pero que tiene también una importancia a su servicio para la humanidad toda, y sabemos, y lo que dice el Papa es importante, y lo escuchan, y el Papa puede encontrarse con los grandes de las naciones, y poder darle una palabra de aliento, de orientación, pedirles también que puedan actuar en consecuencia. Hemos escuchado al Papa en estos días, como ya hablando hace tiempo, pero estos días, cómo poder enfrentar lo que ha significado la pandemia y lo que es la vacuna, que tiene que estar a disposición de todo y que no tiene que ser un negocio y todo. Siempre el Papa tendrá una palabra, una orientación moral que poder entregarnos, porque esa es la misión que el Señor le entregó a Pedro, que nos llevara en el camino de la fe y en el camino de la moral, nos pudiera mostrar caminos. Y nosotros creemos en lo que ha sido la historia de la Iglesia, como en eso los papas no han fallado. Y los papas son hombres y son hombres frágiles, como todos nosotros, y a lo mejor en la historia encontramos algunos que no lo pudieron, quizá no lo hicieron tan bien, pero en lo que es
su tarea de enseñar la fe y de enseñar la forma de cómo poder comportarnos, de cómo poder vivir, en eso no han errado. Y cómo ha estado ahí, sin duda, la asistencia del Espíritu Santo que el Señor le aseguró a este hombre. Sí, este Pedro que le dice, tú eres el Cristo, cómo a lo largo del Evangelio vamos notando cómo el Señor valora esa respuesta, valora esa actitud de fe y cómo el Señor lo distingue. Y en las listas, cuando aparece el nombre de los apóstoles, siempre quienes escribieron el Evangelio colocaron en primer lugar a Pedro. Y cómo el Señor en momentos importantes de su vida quiso tenerlo a su lado. Y cuando el Señor subió al monte Tabor y se transfigura, ¿a quién lleva consigo? Es a Pedro. Y cuando el Señor está en aquella noche, ahí en la última cena, quien primer lava los pies es a Pedro. Y a quien invita a que lo acompañe en la noche de la pasión, ahí en la noche de la agonía, es Pedro el que estará a su lado, un poco dormido o bastante dormido, pero ahí estará con el Señor y estará cerca del Señor también, negándolo, pero ahí estará y estará llorando también esa poca valentía que tuvo por reconocer al Señor. Cuando el Señor resucita, cómo Jesús se preocupa de decirle a Magdalena, anda a decirle a Pedro, que Pedro sea el primero en saber lo que tú has visto, que ha resucitado. Y cuando Pedro con Juan van corriendo hacia el sepulcro, Juan llegó primero, pero él se quedó a la puerta y dejó que fuera Pedro el que entrara primero y que constatara que efectivamente no estaba el Señor. Y así como Pedro siempre ocupa aquí el primer lugar. Y después, cuando llegue el momento de que hay que elegir al apóstol que reemplazará a Judas, es Pedro el que habla. Y es Pedro el que acepta a aquel primer pagano que se convierte. Y es Pedro el que habla ahí el día de Pentecostés. Y es Pedro el que está ahí a la cabeza cuando llega el momento de hacer aquel primer sínodo, aquel primer concilio de la iglesia. Y Pablo, que no había conocido a Pedro, y Pablo que recibió el conocimiento del Señor por otro lugar, después de un tiempo, Pablo tiene la preocupación de ir a ver a Pedro y de contarle a Pedro lo que él ha hecho, lo que él está enseñando. Y se queda con Pedro, dice, 15 días y conversan. Y después tendrá otras oportunidades de encontrarse con Pedro. Como toda la Sagrada Escritura, a nosotros nos muestra entonces que ante esa respuesta que dio Simón, ante la confianza que le manifiesta el Señor y ante los poderes que Él le da, como la Iglesia eso lo ha mantenido siempre con un cariño grande. Sí, nosotros cristianos católicos, como hemos de tener como tres grandes amores, y así se nos enseña, los tres grandes amores de nosotros los cristianos católicos, esos amores blancos que se nos dice. La Eucaristía, en recuerdo de esa hostia y blanca, inmaculada, la Virgen Santa, inmaculada, limpia desde su concepción, y el Papa. Son tres cariños que nosotros siempre debemos tener presente en nuestra vida y que debemos cultivar. Rezar mucho al Señor, adorar al Señor por ser quien Él es, Dios, querer mucho a la Virgen Santa, invocarla con cariño, pedir que ella ruegue por nosotros y como miembros de la Iglesia, como hijos de la Iglesia, rezar siempre con cariño, con devoción por el Papa. Así le llamamos el Papa, el Papá, le llamamos el Santo Padre, le llamamos el Vicario de Cristo. Y Santa Catarina de Siena le llamaba con tanto cariño el dulce Cristo en la tierra, sí, aquel que de alguna manera nos hace presente al Señor. Y fíjense que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se relata algo hermoso. Dice que la gente sacaba a los enfermos, dice, por las tardes los sacaba, los ponía ahí en la calle, y dice el libro de los Hechos, para que cuando pase Pedro, al menos su sombra los cubriera. Como ya los primeros creyentes veían en ese hombre
que había una presencia y una cercanía especial del Señor. El Señor le había asegurado que estaría con él, el Señor le había asegurado: yo he rezado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. El Señor le ha asegurado que le regalará su espíritu para que pueda ser aquella piedra fundamental. La gente de alguna manera intuía, cuando estamos cerca de Pedro, de alguna manera sentimos también cercana la presencia del Señor. Y es eso lo que nos pasa, y todavía tanta gente que le gusta estar con el Papa, y a nosotros, cómo no, estar contentos y agradecidos que Pedro un día nos visitó, que Pedro el 18 de enero de ese año 2018 nos vino a visitar y estuvo con nosotros y celebró la Eucaristía y vino a su tarea, que es confirmarnos en la fe, y nos enseñó entonces y cómo Él nos hizo valorar lo que nosotros tenemos y nuestra religiosidad popular, nuestra espiritualidad, en eso, la forma en que vivimos nuestras fiestas, nos confirmó en eso, como que puso su firma, como diciendo: mire, cuiden, cultiven eso, esa forma de alabar al Señor. Y también nos enseñó y nos pedía, y cuando el Papa habla, no nos habló solo a nosotros, sino que habló a toda la Iglesia, y nos habló entonces también del cuidado que debemos tener con los migrantes, del saber ser acogedores. Nos recordó esas verdades que nosotros no podemos olvidar. Como un padre nos vino entonces a decir lo que era bueno, como un padre nos dijo aquellas cosas en las cuales debiéramos tener cuidado, aquellas cosas en las cuales debiéramos ir creciendo en nuestra generosidad, en nuestra apertura, en nuestro espíritu fraterno. Hermoso entonces es esto, mirar, ya les decía que la palabra de Dios nos consuela, nos orienta y nos va mostrando el misterio de la fe. Y hoy día, de alguna manera, la palabra nos muestra el misterio de lo que es la Iglesia, de lo que es la familia de Dios. La Iglesia es eso. La Iglesia es el pueblo de Dios, la Iglesia es la familia de Dios. Un pueblo necesita a alguien que lo oriente, que lo guíe. Una familia necesita del papá, de la mamá, necesita de una cabeza. No podemos, porque si no estaríamos como abandonados a nuestra suerte. Una sociedad necesita de aquellas autoridades que elegimos, necesitamos de una legislación, no podemos hacer lo que se nos dé la gana. Alguien tiene que decir, en definitiva, como una última palabra, alguien tiene que orientar, alguien tiene que asumir una responsabilidad. Y eso el Señor así lo quiso, y por eso nos regaló entonces en la Iglesia, bueno, lo que es la figura del Papa y lo que es la figura de los obispos y en el ambiente de la parroquia del párroco, bueno, alguien ahí a la cabeza para que guíe, para que acompañe, para que ilumine, para que diga aquella en definitiva última palabra, para que enseñe el misterio y el camino de la fe. Alegrarnos por eso, alegrarnos por ser Iglesia. Y ya les decía, y nuestro cariño por el Papa, y nuestra oración por el Papa, y estar atento a lo que son sus enseñanzas, y en lo que me pueda gustar de lo que dice, y en lo que pueda no gustarme. Él es el Padre, Él es aquel que ha sido puesto por el Señor ahí a la cabeza, y lo que a nosotros nos corresponde es poder escucharlo, poder prestarle atención. Y hoy día tenemos tantos medios para poder estar como atentos. ¿Qué es lo que el Papa va enseñando? ¿Qué es lo que Él nos va diciendo? Y que así podamos crecer entonces en ese espíritu de lo que somos, familia de Dios, Iglesia, pueblo de Dios, que no caminamos dispersos, sino que tenemos ahí alguien que nos va guiando. Alguien que nos muestra el camino. Sí, que a partir de estos textos bíblicos que hemos escuchado entonces en este domingo pueda crecer ese cariño que sentimos por el Papa. Recemos mucho por él. Sin duda es una tarea tan grande la que tiene sobre sus hombros. Piensa tú que eres papá, mamá, cuánta responsabilidad tienes ahí en un hogar con los 2, 3, 4, 5, 6 hijos que puedas tener. Cuánto, cada uno distinto, y tú mantener el orden, y tú orientar, y tú decir la última palabra, y tú tener paciencia, y tú en algún momento ponerte más firme. Fíjense que eso el Papa tiene que hacerlo con toda la comunidad de Iglesia, con todos los millones que somos los cristianos católicos y más allá,
cómo el Papa también con su palabra, con ese involucrarse, una palabra que en definitiva tiene que iluminar a gran parte de nuestra humanidad. Así que apoyarle con nuestra oración, querer mucho al Papa, hoy día al Papa Francisco, ayer el Papa Benedicto, el Papa San Juan Pablo II, los papas que hemos conocido, a lo mejor nos tocará conocer otros papas, quien sea el Papa, quererlo, acompañarlo, rezar por él y sentir entonces esa confianza que el Señor un día tuvo con ese pescador, al cual le dijo: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Que el Papa pueda servir entonces con espíritu sencillo y humilde como sirvió Jesucristo. Y que Él sea para nosotros la cabeza, que Él sea para nosotros signo de unidad, que Él nos ayude a ser de verdad familia de Dios. La Iglesia es el misterio viviente de Jesús. En ella recibimos su vida, fuerza y luz. Oh Cristo, sálvanos. Señor, defiéndenos. Regala a la humanidad tu paz y la unidad. Recemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Comenzábamos la misa con aquel salmo que decía: ten piedad de nosotros, oh Dios, pues sin cesar te invocamos. Invoquemos el nombre del Señor. Por la Iglesia, de manera especial por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que la salud lo acompañe y pueda realizar su labor como centro de unidad de todos los fieles. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los gobernantes de las naciones, los de nuestro país, los de nuestra región, para que mediante sus cargos se preocupen constantemente de la calidad de vida de los ciudadanos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos por los enfermos, para que pronto se encuentre una medicina, para que se pueda eliminar esta mortal enfermedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por quienes formamos esta asamblea, esta familia, para que Dios, en su infinita misericordia, nos custodia en la salud, en el trabajo y en el bienestar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hemos rezado por el Papa, por las autoridades, los gobernantes. ¿Cómo no rezar por ustedes, papá y mamá?
son cabeza ahí en la comunidad de la familia, para que tengan aquella fortaleza, aquella prudencia, aquella sabiduría para guiar, para formar a los suyos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Te encomendamos, Señor, a quienes están enfermos y a quienes los asisten en los hospitales y en sus casas, a quienes padecen a causa de esta enfermedad que hoy día nos aflige, pero de tantas otras que también nos afligen. Dirige, Señor, sobre ellos tu mirada serena y bondadosa. Te encomendamos a Ramón Ávila Collao, Hernán Barzochini, Leopoldo Díaz, Teresa Araya. Te encomendamos a quienes nos acompañan comúnmente acá en el coro. Te encomendamos a todos los que están enfermos para que tú obres en ellos según tu gran misericordia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ante tu mirada, Señor, colocamos a quienes han partido de este mundo, para que tú en tu bondad perdones sus faltas, tomes en cuenta sus obras buenas y junto a ti puedan gozar de la vida inmortal. A nuestros hermanos Adela Brunner Barraza, Daniel Díaz Segovia, Ernesto Baltasar Zuloaga, Rodrigo Solar Sánchez, Rafael Chapano Salá, Wilfred Díaz Rodríguez, Osvaldo Pérez Araya. A todos los difuntos, Señor, dales el descanso eterno. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Coloca tus intenciones bajo la mirada amorosa del Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Celebremos Eucaristía, preparemos el altar para encontrarnos con Jesucristo, que se hace pan, que se hace alimento para todos nosotros. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón arrepentido, nuestro deseo de ser humildes. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Lávanos, Señor, de nuestras culpas, quedemos limpios de nuestros pecados. Recen, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios y Padre nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu Iglesia el don de la unidad y de la paz. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Alabemos, bendigamos a nuestro Dios y Señor, que siempre guía a su Iglesia.
Que el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio nuestro. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque tú estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete de su amor, que es la Santa Misa. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El Señor Jesús está aquí y este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Padre bueno, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha.
Dirige tu mirada sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, con los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza, firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, con San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y a Cristo Jesús el Señor, a Él le aclamamos diciendo: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Tres amores grandes tenemos nosotros los católicos: la Eucaristía, Jesús el Señor, alimento para nuestras vidas; la Virgen Santa y el Papa, que vestido de blanco nos pastorea y nos muestra el camino del Señor. Este amor por la Eucaristía que crezca en nosotros,
Este amor por la Eucaristía nos lleve a anhelar el momento en que podamos recibir nuevamente al Señor cuando volvamos a nuestras iglesias. He aquí a Jesús el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus yerros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hermoso canto el que nos acompañó en este momento de la comunión. Sí, el Señor que nos invita a acercarnos a Él y a confiar en Él siempre y que Él nos refresque con esa agua limpia de su Espíritu Santo. Que el Señor nos purifique, que el Señor nos dé su gracia para seguir caminando. Comenzábamos la misa con es tiempo de ponerse de pie, sí. Y al terminar la misa repetimos lo mismo, es tiempo de seguir caminando. Aunque se ha hecho difícil el camino, aunque se ha hecho pesado, pero hay que seguir con la gracia que Dios nos da. Somos familia de Dios, estemos atentos unos a otros. Gracias por todos los que se preocupan en servir, en ayudar, por aquellos que se ingenian de alguna manera a atender a quienes pasan necesidad. Gracias a quienes hacen llegar su ofrenda o su alimento a las parroquias para que las parroquias puedan seguir ayudando en los comedores o en las cajas que se van dando. Gracias por aquel aporte que algunos de ustedes van colocando en esa cuenta que en la misa ahí también se les muestra para que podamos seguir ayudando como iglesia en medio de esta necesidad. Oremos. Completa, Padre, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias
para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y como creyentes rezamos a ese otro amor blanco que tenemos, a la Virgen Santa. Vamos a invocar a la Virgen como Madre y Reina nuestra y la vamos a invocar recordando ese momento en que el Papa aquí en medio nuestro la coronó como nuestra Reina y Madre. A la Virgen le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hermanos y hermanas, qué bueno haber podido celebrar nuevamente juntos la Santa Misa. El próximo domingo nos volvemos a encontrar, que sus casas se conviertan en aquella iglesia doméstica donde juntos podamos participar de nuestra fe. Recuérdenle a otros que se unan también a este momento de oración a las 11 de la mañana, a las 7 de la tarde cada domingo. Gracias a RTC Televisión, que nos permite llegar a tanta familia, a tantos hogares en nuestra ciudad y mucho más allá de nuestra ciudad. Gracias a los técnicos que nos permiten llegar hasta ustedes con la celebración de la Eucaristía. Imploro la bendición del Señor. Y el canto final de la misa también nos va a hacer recordar la visita del Papa a Iquique. Vamos a escuchar los cantos que estábamos en esos días, cantábamos, y van a poder ver algo que quizá la mayoría de ustedes no ha visto, que es la entrada del Papa a la ciudad de Iquique. La mayoría de la gente no tiene idea de lo que pasó en ese momento. O estaban en la misa ya en Lobito, los canales de la televisión ya habían cortado la transmisión, pero un canal extranjero grabó la entrada del Papa. Ustedes ahora, en el canto final de la misa, podrán ver esa entrada linda del Papa a nuestra hermosa ciudad. Y recordando entonces esa fiesta, recemos por el Papa, por su ministerio, por aquel que es el vicario de Cristo en medio nuestro. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro, les conceda la paz y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, nos quedamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios.